Dependiendo dependiendo del paciente en el que estemos trabajando, en el sentido de que, por ejemplo, en los lactantes son más susceptibles a presentar debilidad, depresión respiratoria, en los escolares hay mayor ansiedad por separación. Y en el caso de que estemos trabajando con pacientes adolescentes, tal vez no sea tan necesaria la ansiolisis farmacológica, puesto que ellos prefieren que sean más bien explicaciones detalladas sobre el procedimiento a realizar. Y otra cosa que debemos tener en cuenta al momento de elegir la terapia es que tenemos que confirmar que no vamos a ocasionar un mal, ¿ya? Y que vamos a tener un uso seguro del fármaco a utilizar. Entonces acá es muy importante, obviamente, la evaluación preanestésica, hacer confirmación de que el paciente tiene una ayuda adecuada, evaluar que no esté con ningún compromiso desde el punto de vista respiratorio, los antecedentes del paciente propiamente, alergias conocidas, tener a la mano un monitoreo o estos pacientes deberían estar monitorizados, al menos de la saturación y de la frecuencia cardíaca, posteriormente a la administración del medicamento. Y, por supuesto, conocer el peso y la edad del paciente para poder ajustar las dosis paciente a paciente. Ok, esta es en resumen una tabla de los fármacos más usados en cuanto a la ansiolisis y partimos con el midazolam que viene con presentaciones oral, intranasal y endovenosa y que vamos a administrar si es por vía oral una dosis de 0,5 miligramos por kilo hasta un máximo de 15 miligramos y por vía intranasal de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo, fraccionado a pasar la mitad en cada fosa nasal, máximo 5 miligramos por cada fosa nasal. Tiene un tiempo de acción promedio de 30 minutos. Es el más usado, el más estudiado, tiene un inicio rápido y eficaz, pero considerar que como benzodiazepina puede provocar depresión respiratoria. En cuanto a la ketamina, la literatura habla de que viene para vía oral e intramuscular. Nosotros tenemos para administración intramuscular las presentaciones, o sea, la dosificación va a ser de 3 a 5 miligramos por kilo, con una inicio de acción de 15 minutos si es por vía oral y de 1 a 2 minutos por vía intramuscular. El Precedex, que podemos administrarlo por vía intranasal a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo, se tarda un poquito en hacer efecto en relación a lo anterior, entre unos 45 a 60 minutos aproximadamente, y el hidrato de cloral, que viene en presentación oral de 30 a 50 miligramos por kilo, con la salvedad de que en algunos pacientes puede provocar irritación gástrica. Una vez que hayamos elegido la terapia y que se administre el fármaco, tenemos algunas escalas que les voy a, o sea, que presentaré con imágenes para evaluar la efectividad del tratamiento. Obviamente, como estamos hablando de pediatría, tenemos una escala modificada que vamos a evaluar el comportamiento del paciente en varios aspectos. En cuanto a la expresividad emocional, si es que es un paciente que está bueno, que está tranquilo, que está contento, cooperador, o si por el contrario es un paciente que está llorando o en ansiedad, o sea, ansioso, pues. En cuanto al estado de alerta, si mira a su alrededor con confianza, ¿ya? O si por el contrario está temeroso, llora, no se acopla o no se va con extraños o con el resto, con el personal. Ya en chiquititos que hablan o que, bueno, que emiten sonidos, si es que pregunta, balbucea y se ríe, o si está con gritos alterados o con llanto fuerte. Lo otro que se evalúa es la separación de los padres, ¿ya? Si al separarlo de los padres está tranquilo o se muestra indiferente o llora, ¿qué es lo que queremos evitar? Y está la escala de Ramsay que evalúa 6 o sea, 6 niveles, ¿ya? Nosotros, o bueno, la literatura dice que entre el 2 y el 4 sería un paciente que está apto para iniciar el proceso quirúrgico, ¿ya? Entonces tenemos el nivel 1, ya todavía es un paciente que está ansioso, que está agitado, que está poco cooperador o llorando.
Nivel 2 es un paciente que todavía está despierto, que está cooperando, ya que está tranquilo. En el nivel 3 ya es un paciente que está como dormido, ya, pero que hay respuesta a órdenes simples. Y bueno, 4, 5, 6 ya que son pacientes más dormidos o profundamente dormidos, que no es como nuestra meta, sino llegar a un nivel 2 al 4. Encontré este estudio que en la revista El Saber de una hospital en Colombia, donde revisaron la eficacia de la premedicación anestésica con midazolam oral y acetaminofén. Este es un estudio observacional descriptivo que evaluó a 216 niños, ASA 1 o 2, que fueron sometidos a procedimientos ambulatorios, la mayoría, ¿ya? Y ellos aplicaron las escalas que mostré anteriormente para la importancia que era valorar la tolerancia a la separación de los padres. Bueno, en cuanto a las edades en años, tenían una media de 3 años, con un peso aproximado de 15 kilos, la mayoría eran de sexo masculino y también un 65% nunca había sido sometido a anestesia. En cuanto a la evaluación preoperatoria, el 93% se hizo una evaluación preoperatoria previa, o sea, a todos se les realizó evaluación preoperatoria, solo que a un 6% se les realizó vía telefónica. Entonces, aplicando estas escalas que evaluaron, después con la escala de Richmond-Ras, que el 68% de los pacientes ingresó al procedimiento en un estado de alerta y tranquilo. Solo un 2% estaba en un estado combativo y violento y muy agitado, un 3%. Entonces, en conclusión, resaltan la importancia de hacer una premedicación con midazolam. En este caso, ellos usaron el acetaminofén por el sabor, o sea, para cambiarle el sabor al midazolam. Y, y solo o sea, un paciente del estudio total presentó sedación profunda o que no respondía a estímulos o a la voz. Estas son como algunas presentaciones de los fármacos. Nosotros no tenemos el midazolam intranasal, pero en otros países se usa o ya vienen en formas de spray nasal, ¿ya? Y podemos usar el Precedex que tenemos a disposición. Como lo había comentado, la dosis de 1 a 2 microgramos fraccionado en alicuotas para pasar en la mitad en cada fosa nasal. Y eso sería. Muchas gracias. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Muy buena presentación. Yo encuentro que la importancia de la premedicación en los niños también tiene un contexto familiar, ¿cierto? Que la mamá o el papá o el acompañante, el apoderado, vea a su hijo entrando y saliendo mucho más tranquilo, ¿verdad? Que enriquece la experiencia perioperatoria del paciente, ¿ya? Para los becados de primero, ¿cuál es el mecanismo de acción o cómo actúan los medicamentos que se administran de forma intranasal? Debe ver, Christopher. Es que se absorben a través de la misma mucosa nasal y ahí igual hay alta irrigación, pero mayor a eso, desconozco la verdad. Clever, ¿cómo actúa la dexmedetomidina? ¿A nivel nasal o en general? No, en general. Allá, es un agonista alfa 2. ¿Qué efectos secundarios tiene la dexmedetomidina? No Clever, recuerdo, ¿verdad? No, no Christopher. recuerdo. Igual los pacientes se pueden hipotensar,
pueden bradicardizarse un poco y eso principalmente. Bueno, eso es parte también de los requerimientos de monitorización que según la guía que nos expone la doctora Castillo hay que tener en cuenta cuando se premedica un paciente, ¿no? Por lo menos tener un saturómetro. En alguna oportunidad quisimos protocolizarlo también en San Vicente con el Mundo, pero claro, el gran tema era justamente eso, ¿no? La limitación que de pronto podíamos tener con una monitorización continua para poder monitorizar a los pacientes, ¿ya? También, Edmundo, ¿estás ahí? Alguna vez Edmundo me habló de que en algún hospital vio como una especie de mamadera en la que le daban a los niños estas bebidas glucosadas y carbonatadas que no alteraban mucho el vaciamiento gástrico con midazolam para poder generar un espectro de ansiolisis en los niños, ¿ya? Personalmente en el San Borja, lo que yo veía que hacían era dar una dosis entre 0,1 y 0,3 de ketamina, que tal vez no sea como tal ansiolisis, sino este tipo de analgesia disociativa, para que los niños entraran un poco más tranquilos a pabellón. ¿Ya? Muy buena presentación. Bueno, y aparte de eso, la adecuación, digamos, estructural del pabellón, ¿cierto? Que en el hospital está bien adecuado con los monitos y los stickers pegados en la pared, las luces y todo esto para que el niño esté eh, eh, un poco más tranquilo. Adaptándose. Parte, claro, parte del proceso de ansiolisis también está el acompañamiento. Sin embargo, mm, bueno, yo he visto algunas mamás saliendo de pabellón casi al borde de la lipotimia, así que un poco se debate, pero pues para el niño evidentemente es más, genera un poco más de tranquilidad tener a la mamá ahí, ¿ya? Edmundo, ¿los aspersores nasales están todavía en el pabellón 13? No, ahí quedaban tres nada más y los y se acabaron, pero no han pedido más porque no se ha hecho el requerimiento. Oye, pero ¿cómo así se acabaron eso? ¿Venía con la jeringa o era el dispositivo solo? Solo el dispositivo tú le ponías a la jeringa, o sea, habían dos modelos, uno que tenía como un alargador y uno que tenía como un soporte que entraba directamente a la nariz. De esos había dos y dos. Uno se le dio a la doctora Garrido y uno me quedé yo, pero ese que yo me quedé, o sea, después se perdió, alguien se metió en el pabellón y lo agarró. Ya, bueno. Bueno, ya que tenemos una visita de la Cato, no sé si la doctora Alcaíno nos puede dar alguna experiencia de cómo eh, instauraban la ansiolisis en los niños para pasar a pabellón. Generalmente no había ningún... bueno, ahora, en la Cato no hay un protocolo como tal, estaban trabajando en eso hasta que yo me fui, pero sí estaba instaurado que los papás entraban sí o sí con los niños hasta que lo durmiéramos. Eso sí o sí, pero las veces Ya, que hice yo ansiolisis, ocupábamos la técnica que decía el doctor Edmundo, con un juguito de manzana o agua glucosada con midazolam para calmar como o sea, el sabor amargo del midazolam. claro, claro. Se le daba en algún líquido claro. Obviamente horas antes de la cirugía. Ya. Eso es Sí, lo que se bueno, hacía mayormente. ¿Sabes? Te voy a yo, comentar algo. Voy a comentar algo. Eh, yo tenía en la clínica unos aceites que se le colocan a la mascarita, a la máscara facial.
Sí, Y eso. son, Lo otro, perdón que lo interrumpa, ocupaban como unos de estos bálsamos labiales con olores y se le pasaban a la mascarita. También calmaban bastante. mañana voy a llevar uno. Mañana voy a llevar uno. Lo, lo voy a meter, lo estaba metiendo en el morral cuando mi hijo me dijo, te está llamando Diego. Pero, Lo voy a llevar. pero, pero, pero no lleves el que tú utilizas, uno limpio, No, ¿sí? no, 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 no vale. Se lo compré justamente para eso. Porque todos los niños con el bálsamo No es labial de labial, Edmundo complicaba a los niños, es ¿ah? un aceite. Algo que nos quieras contar de ansiolisis en pediatría. Nosotros antes en el otro hospital, en el hospital antiguo, usábamos una mezcla de midazolam con paracetamol. Se le daba oral y andaban súper bien los niños, pero claro que eso lo hacía la técnico anestesia de acuerdo al peso. Había toda una escala y eso se dejó de utilizar una vez que nos cambiamos de hospital porque no habían técnicos de anestesia que estuvieran como pendientes de los pacientes pediátricos, pero andaban súper bien con esa mezcla. Midazolam y paracetamol, o sea, un poco parecido al estudio que mostró Kritzia, que era también midazolam y acetaminofén, ¿cierto? Claro. Es muy buena la mezcla, no nada que decir ahí. Pero necesitas monitorización, necesitas por lo menos un personal Sí, entrenado para que sí, esté claro. atento a eso. Bueno, Así que, pero yo la verdad el de midazolam nunca lo vi, yo vi el de Presex y la verdad la extubada de los niños era como extubación con remifentanil, era una cosa espectacular, yo, ni laringoespasmo ni broncoespasmo, espectacular. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Siguiente presentación entonces. Yo, hola, Gracias, gracias, doctora Castillo. yo, hola, buenas noches. Vamos, Clever. Ya, buenas noches con todos, agradeciéndoles por la presencia. Veo que hay bastante público, eso es bueno. En ocasiones anteriores no hemos tenido tantos oyentes, pero esta vez hay bastantes, así que les agradezco a todos por estar aquí. Bueno, voy a compartir mi exposición. Yo voy a hablar sobre em, analgesia en el trabajo de parto. Ya. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante, bastante frecuente, bastante eh, importante. Vamos a hablar sobre la introducción, vamos a hablar sobre el trabajo de parto, las técnicas neuroaxiales, las complicaciones, el tratamiento, la dosis de mantenimiento, medidas no farmacológicas y unas conclusiones. Bueno, aquí vemos una introducción, quise poner este gráfico donde la paciente ingresa y refiere que quiere un parto totalmente natural hasta que inicia el trabajo de parto activo, donde inmediatamente solicita algún tipo de analgesia. Y es precisamente ahí donde nosotros vamos a evaluar de que el solo hecho de que una embarazada solicite analgesia, inmediatamente hay que dársela, ¿ya? Esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Bien, a modo de introducción, vemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda a la analgesia epidural como el gol estándar en el trabajo de parto. ¿Ya? Sin embargo, no es la única medida. Existen varias medidas de analgesia en el trabajo de parto, tanto las técnicas de forma neuroaxial como no neuroaxial, farmacológicas como no farmacológicas. Dentro de las neuroaxial tenemos la anestesia epidural, que es la más frecuente. También tenemos una anestesia espinal epidural combinada, una punción epidural dural, una anestesia o analgesia espinal continua, también el uso de óxido nítrico inhalado y también opioides sistémicos. Ahí tenemos la meperidina, la morfina, fentanil, remifentanil. Y medidas no farmacológicas, como vamos a hablar de la estimulación nerviosa transcutánea, acupresión, acupuntura, aromaterapia, ejercicio de respiración, psicoprofilaxis, acompañamiento, medidas de electroestimulación.
vamos a mencionarlas también. Porque es Un importante. momento, ¿dijiste óxido nítrico o óxido nitroso? Óxido ¿Qué es lo nitroso, que? perdón si me equivoco, óxido nitroso. Ya. La importancia de la analgesia en el trabajo de parto, pues bueno, tenemos que reducir el estrés. Una analgesia adecuada ayuda a reducir el estrés tanto en la madre como en el feto durante el trabajo de parto. Va a facilitar el parto. Una analgesia eficaz puede facilitar el proceso, ayudando a las mujeres a manejar el dolor y la incomodidad, además de un impacto en la experiencia maternal, debido a que el dolor intenso durante el parto puede afectar negativamente la experiencia de la mujer, lo que hace esencial una buena analgesia. Vemos que este tipo de dolor, además de tener una implicancia de tipo visceral, de tipo dolor propio de la mujer, también hay un factor importante de estrés, de miedo, de angustia por todo el proceso que se vive. La mujer entra al hospital muchas veces preocupada cuando son primigestas o han tenido malas experiencias y todo eso conduce a que cada proceso sea distinto, cada evento sea distinto, cada embarazo sea distinto y cada paciente sea distinto, incluyendo la edad, incluyendo los controles del embarazo, incluyendo el trato que ha recibido muchas veces. Hay pacientes que han estado esperando mucho tiempo y todo eso va a influir en el dolor del trabajo de parto. Por eso es tan importante el tema de la analgesia. Pues bueno, el trabajo de parto, como conocemos, está dividido en tres etapas. La primera etapa, desde el inicio de la dilatación cervical hasta una dilatación completa. Esa es la fase de dilatación. Luego, en la etapa de dilatación completa, cuando ya ha llegado a los 10 centímetros hasta la expulsión del feto. Y el último es el parto, que va desde el parto hasta la expulsión de la placenta. En cuanto a las fases de dilatación, tenemos la fase latente, en este caso el trabajo de parto, donde hay contracciones que no son rítmicas, una fase lenta, donde la dilatación es progresiva, pero va de a poquito, puede durar incluso en las pacientes primigestas 20 horas, en las pacientes multíparas puede durar de 12 a 14 horas, esta fase latente. Y la fase activa, donde ya es una fase que comienza a haber más aplanamiento del cuello uterino, va a haber contracciones rítmicas activas de 3 cada 10 minutos, con más intensidad, donde el dolor también va a aumentar. Y esto también nos va a hablar del tipo de analgesia que nosotros vamos a tener que administrar en ese sentido. Sabemos que en la fase activa, el tipo, digamos, la intervención directamente está compuesto el dolor en una etapa en la componente visceral y un componente somático, ¿ya? Al inicio es un dolor de tipo visceral, esto producido por el estiramiento del cuello, donde las fibras se van a transmitir a las raíces de T10 a L1 y se va a producir en los dermatomas de T10 a T12. Los pacientes pueden referir, ahí como vemos en la imagen, un dolor en la zona lumbar baja, un dolor en la zona abdominal, eh, en la primera etapa. Luego, en la segunda etapa, va a haber un componente somático donde el dolor va a estar localizado directamente en la parte de la vagina, el recto, el perineo, y aquí van a estar involucradas las fibras A delta, donde se van a transmitir a las fibras nerviosas a las raíces de S2, S4, incluyendo hasta L1, L2. Esto se va a transmitir al tracto espinotalámico, llega al hipotálamo y al sistema límbico. Por eso mencionaba que está incluido el sistema límbico, donde va a haber otros factores que van a influenciar para que este dolor pueda ser mucho más intenso. Y de aquí es que donde vemos que el dolor de tipo visceral va a responder mejor a opioides y el dolor de tipo somático va a responder a anestésicos locales. Es de allí en donde al inicio del trabajo de parto, en una fase latente, las pacientes se van a beneficiar más de una dosis intratecal de opioides. Podemos usar fentanil de 20 a 25 microgramos. Esto va a responder más al dolor de tipo visceral. Y cuando ya tenemos un trabajo de parto, ya una fase activa, en la primera y la segunda etapa, donde vimos que inicia la dilatación cervical, el estiramiento de este,
se puede combinar un anestésico local más un opioide. Vamos a mencionar además cuáles de los más utilizados, pero podemos decir, por ejemplo, bupivacaína de 1 a 2,5 miligramos, sumado a fentanil, una dosis de 15 a 20 gamma. Esto va a cubrir tanto el dolor visceral como el dolor somático, en ese sentido. De 15 a 20 gamas de bupivacaína. No, no, de fentanil. De 1 a 2 Ah, ya, miligramos de bupivacaína sumado con un opioide, en este caso podríamos usar el ya, fentanil de ya, 15 ya, bien. gramos. Ya. En cuanto a la anestesia o a la analgesia del trabajo de parto, pues bueno, como mencionamos, la más utilizada, la más efectiva, la más recomendada y la que nosotros deberíamos elegir en primera instancia va a ser la analgesia epidural, ¿sí? La analgesia neuroaxial de tipo epidural, que tiene una latencia aproximadamente de 15 a 20 minutos, eh, tiene muchas ventajas, ¿sí? Sobre todo por la cantidad de fármaco que se va a poder utilizar. También tiene mayor seguridad y mayor confianza la analgesia epidural, pero no es la única. También se puede utilizar una técnica combinada donde se haga una anestesia de tipo espinal peridural. Esta tiene una menor latencia, va a empezar más rápido el efecto de 2 a 5 minutos. También al probar el catéter hay menos fallo, digamos, pero versus la analgesia epidural, esta técnica combinada podría causarnos un mayor riesgo de bradicardia fetal, que sin duda alguna va a ser transitoria, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se produce realmente? Porque la técnica combinada espinal peridural, al actuar más rápido y la paciente al estar con mucho dolor, va a haber, tiene una descarga de catecolaminas. Esto va a producir un efecto tocolítico y por eso se va a producir esta bradicardia fetal. Sin embargo, si no es comunicada o si tal vez el médico, el ginecólogo a cargo de esta paciente no lo sabe, bueno, se puede asustar y ahí de ahí en cuando puede pensar de que hay alguna otra afectación, y hay muchos estudios que contradicen, digamos, o dicen que debido a estos problemas, estas pacientes pueden terminar en cesárea. Sin embargo, una paciente, una embarazada, que necesite más dosis o necesite más analgesia, por alguna causa en específico, puede terminar en cesárea. Sin embargo, no es debido a la analgesia. Todo lo contrario, si bien es cierto, la analgesia podría afectar o podría causar algún cambio en los tiempos del trabajo de parto, no se ha demostrado que al final del día no va a tener interferencia en cuanto a si ese embarazo va a terminar de manera, ya sea una cesárea o un parto instrumentalizado. Eh, Disminuye en la primera etapa, en la etapa de dilatación puede disminuir eh, el tiempo, una analgesia adecuada. Es de ahí que se recomienda iniciar la analgesia cuando esté una dilatación cervical entre un umbral de 4 a 6 centímetros. Es lo óptimo, como digo. Claro, va a depender caso a caso. Va a haber pacientes que ya lleguen con una dilatación mayor y solicitan la analgesia, o si se necesita la analgesia, igual hay que dársela. Pero estas son las recomendaciones que una paciente debería en ese periodo se va a beneficiar mucho más de una analgesia. Y una analgesia efectiva sí podría prolongar una etapa expulsiva en un tiempo alrededor de unos 30 minutos. También tenemos como técnica de anestesia la punción epidural dural. Esta permite la reducción de concentraciones de anestésicos locales, produce un alivio lento, va a permitir el equilibrio de las catecolaminas, va a producir menos hipertonía uterina, va a producir menos bradicardia fetal y va a producir menos bloqueo sacro, menos, digamos, bloqueo motor, que también es una de los objetivos de tener una buena analgesia, y menos náuseas y vómitos en este caso. Entonces, es una técnica que se va madurando bien y que también es una buena opción en este caso.
La anestesia espinal continua es otra técnica que también se podría usar administrando analgésicos a través del catéter intratecal. Una técnica de rescate se podría utilizar después de una punción dural inadvertida, y pues entre comillas el famoso durado, la perforación de la dura madre. Sin embargo, permanecen los riesgos de la cefalea postpunción y las complicaciones neurológicas. Hay que evaluar caso a caso y también va a ser decisión de cada profesional si es que en el caso de que por algún motivo se produzca esta punción dural inadvertida, se podría dejar este catéter intratecal y se podría administrar dosis a ese nivel, siempre y cuando teniendo en consideración del riesgo más peligroso que podría ser una intoxicación por anestésicos locales o un bloqueo espinal total. Pero existe la posibilidad de esta técnica, digamos así. Ya. Bueno, aquí tenemos, agradecerle a la doctora Padrón que me permitió tomar fotos de un procedimiento. Esta es una técnica combinada. Eh, Justamente fue hoy. Ahí tenemos que primero estamos encontrando, se realizó una histerectomía por una miomatosis uterina. Si bien es cierto, no es en trabajo de parto, pero al final el procedimiento es similar. Entonces ahí vemos que el primero se está palpando para lograr ubicar el espacio, para realizar la técnica adecuada, y luego se realiza una técnica de anestesia peridural. Se coloca primero la aguja de TUI, la aguja de TUI, se localiza el espacio epidural, y cuando ya se localiza, se inserta un trocar para administrar en primer lugar la anestesia raquídea. Luego se retira este trocar y se inserta el catéter y se deja el catéter posicionado. Pues bueno, ¿cuáles son las complicaciones del bloqueo neuroaxial? Siempre está el riesgo del hematoma epidural. Hay una incidencia baja de 1 en 170.000 casos, pero igual podría producirse, sobre todo en pacientes que pueden tener algún trastorno en ese sentido, como por ejemplo el síndrome de Hell, donde hay una hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetas bajas, esto debido a alguna complicación por un síndrome hipertensivo en el embarazo. Para evitar esto, las recomendaciones son de que para realizar una anestesia, una analgesia neuroaxial, el límite de plaquetas tiene que estar entre 70 a 75.000. Sin embargo, se va a hablar caso a caso de todas formas, ¿sí? También la famosa cefalea postpunción, una incidencia menos de 2 hasta 40%. En general puede ser por la reubicación, por múltiples punciones, por el tipo de aguja que se está utilizando, que se podría producir esta cefalea postpunción. Las complicaciones o las reacciones adversas más inmediatas, tenemos ahí la hipotensión materna. Esta se va a dar por un bloqueo simpático, donde se va a producir una dilatación arterial y venosa, va a disminuir el retorno venoso. En general es transitoria esta hipotensión. ¿Y cómo la vamos a manejar? Pues bueno, con una precarga o una cocarga de fluidos. También se puede utilizar vasopresores y un posicionamiento correcto mediante se está haciendo la técnica. En cuanto a los vasopresores, lo que estaba leyendo y lo que investigué refieren que se prefiere mejor la fenilefrina o la noradrenalina en estos casos más que la efedrina. Existe también la complicación de la fiebre materna relacionada con la epidural, que es un proceso de tipo inflamatorio, es poco comprendido, puede tener una incidencia del 15 al 25%. Este de aquí es de una etiología más inflamatoria, no responde a antibióticos y su tratamiento va a ser con glucocorticoides. Es de allí que se sabe que es de etiología inflamatoria. Efectos adversos fetales, pues bueno, en general van a ser leves e intransitorios, como ya hablamos de la bradicardia fetal, desaceleraciones, reducción de variabilidad. En general, estos efectos son autolimitados y se van a controlar igual que en los efectos de la madre, con líquido, reposicionamiento materno o con tocolíticos.
Pues bien, ¿cuáles son los fármacos utilizados en la analgesia del trabajo de parto? Eh, en general, los anestésicos locales, los más utilizados, vamos a tener la bupivacaína en una concentración de 0,0625 a 0,125. Para una analgesia espinal, la dosis va a ser de 1,25 a 2,5 miligramos. También tenemos la levobupivacaína en las concentraciones de 0,6, igual que la bupivacaína, la ropivacaína y la lidocaína. El volumen de entre 10 a 15 ml y la analgesia epidural para, digamos, como coadyuvante, tenemos los opioides, el fentanilo de 50 a 100 microgramos y el sufentanilo de 5 a 10 microgramos. Ahí tenemos que para la analgesia espinal son mucho menores las dosis en ese sentido. En el caso de que necesitemos convertir la analgesia epidural para la cesárea, vamos a utilizar lidocaína al 2%, un volumen de 15 a 20 ml y se debería usar con epinefrina. La otro que mencionaban es que siempre hay que hacer una dosis de test o una dosis de prueba cuando uno ingresa el catéter epidural. Y en primera instancia se utilizaba, digamos, lidocaína, 3 ml más epinefrina, y esto produciría, si es que se está en un espacio intravascular, podría producir una taquicardia, un signo de bloqueo espinal, pero no es tan recomendado y además se supone o se cree que cada vez que uno administra una dosis de analgesia epidural, esa dosis se va a presumir que es una dosis de prueba. ¿Por qué? Porque el catéter se podría mover, se podría mover y se ha dado casos en los cuales la paciente en el trabajo de parto está un poquito agitada, cambia de posición o se sienta más o se acuesta más y eso podría movilizar el catéter. Entonces, lo mejor es pensar que el catéter se podría haber movido y administrar una dosis como pensando que sigue siendo una dosis de prueba con un volumen adecuado. Bupivacaína 3 a 20 miligramos, o lidocaína de 15 a 90 miligramos, serían unas dosis buenas de prueba. En el caso de anestésicos, los coadyuvantes, los adyuvantes, estos pueden ayudar a lograr un alivio efectivo, minimizando el bloqueo motor, justamente lo que mencionaba, combinando bajas concentraciones de anestésicos locales con opioides. Tenemos que la ropivacaína y la levobupivacaína producen un bloqueo sensorial mínimo con un deterioro motor. Esto podría preservar la progresión del parto, precisamente por el reflejo de feto. Además de los opioides, también podemos tener como ayudantes agonista alfa, anestimina y la epinefrina. Se usaba mucho la clonidina como ayudante, sin embargo, producía una hipotensión materna significativa, por lo cual la FDA la prohibió y prácticamente ya no está en uso. Y lo que hablábamos, no se recomienda el uso de epinefrina epidural asociado a un bloqueo motor prolongado. Aquí tenemos las dosis de los analgésicos sistémicos que vamos a utilizar para el trabajo de parto, de las más confiables, de las más utilizadas, la mepiridina. Tenemos una dosis de 25 a 50 miligramos intravenoso y también se puede utilizar de forma intramuscular. Su duración vamos a ver que es de 2 a 3 horas. Tenemos ahí la morfina, ¿sí? Que es muy utilizada de forma intratecal, el fentanilo, remifentanilo, que las podemos usar también en casos de que no se pueda usar analgesia neuraxial, podemos usar por vía intravenosa, en el caso de fentanilo, por ejemplo, una PCA, que es una bomba de infusión administrada por el paciente, cada vez que el paciente, podríamos dejarla programada para que el paciente se administre bolos o una infusión continua. La dosis inicial sería de 0,05 miligramos y bolos de 0,02 miligramos. Esto debería ser aproximadamente eh, un bloqueo de cada 5 minutos y una dosis máxima de 0,240 miligramos
en total. Y acá tenemos otros medicamentos que los podríamos utilizar también y que son seguros en el caso de trabajo de parto. Bien, se va a necesitar también dosis o técnicas de mantenimiento, en estos casos, los pacientes que están en trabajo de parto. Podríamos ahí utilizar una infusión epidural continua, eh, es una administración constante de solución analgésica, es sencilla y produce analgesia continua. Sin embargo, esto va a producir mayor consumo de fármaco y mayor riesgo de bloqueo motor. Por eso, lo que se prefiere es el bolo epidural intermitente o bolos programados en esos casos, en los cuales esto va a promover, digamos, un- una dispersión dentro del espacio epidural adecuado. Tenemos la PCA como una opción de una analgesia epidural controlada por el paciente, donde se puede autoadministrar bolos dentro de ciertos límites que nosotros podamos programar en ciertos casos, en ciertos centros donde haya bajos recursos de anestesistas, es una buena opción, mencionaban. Sin embargo, lo mejor es que cada centro cuente con su propio protocolo, con sus propias indicaciones, en donde se maneje de manera acertada el tema de los refuerzos. En general, del conocimiento que tengo dentro del hospital, lo que se hace es que una vez que se administra o se coloca el catéter peridural, directamente cada vez que se necesita un refuerzo, llaman al anestesista para que vaya y administre, en este caso, un bolo programado de refuerzo. Eh, Cada vez que va avanzando, digamos, la fase activa del trabajo de parto. Bien, también tenemos medidas no farmacológicas en el caso de medidas de analgesia. Tenemos, por ejemplo, la contención emocional, en donde la hacen directamente la parte de las matronas, conversan con la paciente, la están acompañando, la están explicando. La psicoprofilaxis que puede darse incluso desde la parte prehospitalaria, donde se le explica un poco a la paciente, sobre todo a las primigestas o las pacientes más jóvenes, menores de 25 años, se les explica un poco cómo son los procedimientos, cómo se va a dar, cómo va a ir avanzando. Tratar de... también hay una opción que es la inyección intradérmica de agua estéril en el rombo de Michaels, que aquí tenemos aquí este rombo que se localiza. Se coloca con una aguja intradérmica, se coloca aquí, puede colocarse hasta 20, de 20 a 30 ml de agua estéril en estos diferentes puntos, en los ángulos. Y en esa zona, digamos, en la zona paravertebral de la columna dorso-lumbar, y a ese nivel no se da masaje, se deja que eso quede, digamos, como una pápula que se vaya reabsorbiendo poco a poco y puede, y de todas maneras, ayudar con la analgesia. O también que la paciente tenga una inmersión en agua caliente, la hipnosis, en donde se podría ser un poco también contradictorio estos temas porque podría más bien en ciertos casos producir más ansiedad, más estrés y mucho más dolor si es que no se maneja adecuadamente. Entonces se recomienda que estas medidas sean manejadas por profesionales expertos en esto y que tengan experiencia. Por ejemplo, la hipnosis, quizá con alguna psicóloga, en donde trate de que la paciente entienda que lo que está sufriendo o el dolor que está padeciendo es algo que va a terminar con que cada vez que esto pase, está más cerca de presenciar el nacimiento de su niño, y esto también la pueda, digamos, tranquilizar un poco, ejercicio de respiración. En ciertas zonas, sobre todo en Asia, se usa la acupuntura o también se puede utilizar los masajes que se pueden dar en la zona lumbar o colocar frío, ya sea frío o calor en la zona lumbar al inicio del trabajo de parto. Eh, También tenemos la electroestimulación, el TENS, que es la electroestimulación en donde se colocan unos electrodos también a nivel de los músculos paravertebrales, a nivel de 10, de 11, de 12, donde mediante unos estímulos
eléctricos, esto va a producir podría disminuir, digamos, el dolor en las pacientes y el uso del balón suizo o la pelota de parto, que ahí vemos la imagen, que esta es como pelota grande, que esto incluso se puede hacer en el preparto o en los controles, en donde cuando la paciente se sienta, esto lo que hace es ampliarle la pelvis y esto puede calmar un poco el dolor. Todas estas medidas no farmacológicas, como mencioné, pueden sumarse o dependiendo porque hay ciertos pacientes que prefieren no utilizar fármacos, sino que su parto sea lo más natural, entre comillas, posible y no quieren usar fármacos. Sin embargo, quieren alguna alternativa para tratar el dolor. Y aquí tenemos varias de las que he mencionado que se podrían eh, aplicar o incluso mezclar todas estas técnicas para que la paciente tenga una mejor satisfacción en su proceso, ¿no? Bueno, los factores que afectan la elección de la analgesia, en este caso hay que individualizar caso a caso la historia médica de la paciente para seleccionar la estrategia de analgesia adecuada, considerando alguna condición preexistente, la progresión del trabajo de parto. La evaluación de la progresión del trabajo de parto puede ayudarnos a determinar el momento y el tipo de analgesia necesaria. Como vimos, al inicio se va a beneficiar más en la fase latente, tal vez del uso de un opioide, si está un poquito más avanzada la dilatación, mayor a 6 centímetros, por ejemplo, podemos hacer una técnica, inyección ya sea con anestésico local sumado a un opioide y también saber cuáles son las expectativas sobre el dolor, en este caso de la paciente. Si se siente cómoda, si está preparada durante el parto. Y me olvidé mencionar, no lo coloqué, pero que también se puede utilizar las técnicas anestésicas, en este caso de analgesia con el óxido nitroso por vía inhalatoria. Sin embargo, van a existir las contraindicaciones propias de este fármaco, este anestésico, ya sea que hay algún espacio que esté, digamos, lleno de aire, pero sobre todo, me parece que en Estados Unidos hay una especie como de frascos que ya vienen con una dosis lista para que los pacientes se estén administrando cada cierto tiempo, sobre todo en la etapa donde sientan mayor contracción uterina, se administren puedan respirar este óxido nitroso que ya viene medido directamente, ya que lo que podría dificultar en nuestra realidad es justamente que no se puede, digamos, eh, no hay la maquinaria precisa para que se pueda utilizar este óxido nitroso. Bueno, ¿y qué sucede si en este caso el trabajo de parto no progresa o si es que se necesita hacer una cesárea urgente? Pues bueno, vamos a tener aquí un esquema en el cual vemos que si necesitamos o es una cesárea urgencia, por ejemplo, por una bradicardia fetal sostenida, hay que ver si la paciente tiene epidural o no tiene epidural. Si es que la paciente cuenta con la epidural, pues bueno, la anestesia que vamos a coger en este caso es la epidural. Como dije, podríamos administrar en este caso lidocaína. Si es que no cuenta con epidural, dependiendo del tiempo, todo va a ser el tiempo, dependiente del tiempo. Si hay tiempo, se va a preferir siempre la anestesia regional. Y si es que no hay tiempo o hay alguna contraindicación para anestesia regional, pues bueno, se va a hacer una anestesia general, se va a preparar a la paciente y el personal para el procedimiento a seguir. Hay que hacer una evaluación de vía aérea y preparar las alternativas para intubación. Siempre con estos pacientes se tratan como estómago lleno por hacer una profilaxis de broncoaspiración y antibióticos eh, y podríamos considerar la posición de olfateo y la posición de rampa. Hay que hacer una prooxigenación eh, durante 2 a 5 minutos aproximadamente. Y en este caso vamos a escoger qué medicamento podemos utilizar. Si podemos utilizar Propofol, si hay alguna inestabilidad hemodinámica, elegir el etomidato, podríamos elegir incluso la ketamina y relajación muscular con rocuronio y podemos usar un bolo de remifentanilo. En ese caso, y realizar la anestesia general, se, se va a sugerir una presión cricoidea
para realizar la intubación y mantener o sea, el mantenimiento anestésico se va a preferir hacer con gases en este caso. Y como profilaxis del despertar intraoperatorio se podría utilizar en este caso el monitoreo con BIS para que sea el mejor despertar y escoger el momento adecuado en ese sentido. Y obviamente el uso de uterotónicos para evitar la atonía uterina. Y dependiendo del bloqueo neuromuscular, si después necesitamos hacer un tipo de reversión, que eso ya lo habíamos comentado, igual que en todo procedimiento a realizarlo. Bien, como conclusión, la importancia de la analgesia es crucial para proporcionar un bienestar a la madre, al bebé durante el trabajo de parto, mejorando así la experiencia general. Hay que tener un conocimiento, comprender los diferentes fármacos, los esquemas de analgesias. Esto nos va a permitir tomar decisiones más informadas en el caso de la atención del parto y sobre todo lo más importante es mejorar la experiencia del parto. Las decisiones informadas sobre la analgesia, explicarle a la paciente qué es lo que se va a realizar, en cuánto tiempo va a actuar el fármaco, cómo va a actuar, qué es lo que la paciente debería sentir, cómo va a mejorar su experiencia, digamos, y explicando eso podría mejorar también la experiencia y podría también ayudar al manejo y la disminución del dolor en ese sentido. Eh, Eso. Bueno, aquí coloco la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, esto es un tema larguísimo. Creo que tuve que ser más específico en cuanto a qué tipo de analgesia era la que yo estaba pensando en el momento de asignarte el tema de cuál analgesia el trabajo de parto, ¿cierto? Evidentemente, esto no sé, es un tema que da como para 4 clases, entre evidentemente las farmacológicas, las no farmacológicas, las neuroaxiales, las endovenosas, ¿cierto? Las psicológicas, las ambientales, un montón de cosas. En realidad, lo que a mí me interesaba era un poco hablar sobre las neuroaxiales, ¿ya? Entonces, evidentemente hay varias que, digamos, preservan el espacio epidural y otros que perforan el espacio peridural, ¿cierto? Y, digamos, en las que perforan el espacio epidural está la técnica combinada, que la verdad, eh, después de la medianoche es de las que más yo ocupo porque cuando uno llega y está ya agotado y no puede encontrar el espacio peridural y la paciente está salte, brinque en la mitad del exorcismo, lo mejor es, digamos, cortar el dolor y después con calma poder instaurar el catéter peridural, ¿cierto? Evidentemente tiene sus riesgos. Hay literatura que dice que si tú das las dosis adecuadas y la paciente está reanimada, perdón, reanimada adecuadamente, no debería haber mayor riesgo de bradicardia fetal y por lo tanto de cesárea. Pero digamos que la experiencia uno le puede decir otra cosa, ¿cierto? Y está la DPE, la dural puncture, ¿cierto? En donde tú también bajo una técnica combinada puncionas la dura madre, pero lo que haces es instalar el catéter y parte de ese catéter, parte de la masa de la droga, ¿cierto? Del volumen, ingresa por el forado que tú generas en el momento en el que funciona la dura madre. En teoría genera una muy buena analgesia precisamente por esta filtración de anestésico local al espacio intratecal, ¿cierto? Pero digamos puede existir ese mismo riesgo de bradicardia fetal por toda la fisiopatología del anestésico local. No sé si, bueno, y la otra, digamos que es la peridural, que digamos como tal es el gol estándar del manejo de la analgesia del trabajo de parto. La doctora Juanita Padrón, no sé si está Me conectada. parece, hola, claro, aquí estoy. Estaba Hola pendiente Juanita, porque hoy estuvimos hablando bastante con Clever. claro. Hay Este, una, ujú, dale, hay dale, una dale, que dale, dale. No, me es que quería pareció que hacerle una pregunta.
quería hacerle una pregunta a Clever, que la otra vez lo estuvimos hablando del último congreso que tú asististe, y quería saber si de pronto Clever había leído algo, o Christopher, que también ya está instalando sus peridurales en maternas. Una anestésica, no, alternativa anestésica no, la alternativa que ustedes como anestesiólogos pueden tener en caso de una punción dural. Muy buena esa pregunta. Ya que tenemos a una hija Doc, del disculpe doctor que, Lacasí, y justo hoy que estamos hablando del doctor Yankelevich también. Doc, disculpe de mi parte, se me cortó un poquito. ¿Podría repetir la pregunta? No la escuché totalmente bien. Vamos, Clever, atentos ahí, Christopher. ¿Qué alternativa tenemos del manejo de la punción dural cuando estamos instaurando la analgesia del trabajo de parto? Alternativa. Christopher. Yo había visto unas cosas. Por ejemplo, una era retirarse y como colocarlo en otro espacio. Otra cosa que también había leído es que al momento de infiltrar en el espacio epidural, ese mismo volumen ayudaría como a comprimir esta apertura de la dura madre y también haría como sello. Y eso no me había leído, creo. No me acuerdo mucho. Bueno, como lo mencioné en la exposición, en ese caso, igual se podría dejar un catéter a ese nivel eh, y administrar en este caso la analgesia de tipo intratecal. Obviamente con mucho más cuidado versus el catéter peridural. Aló. Juanita, Ajá. cuéntanos, Este, cuál fue la que respuesta dijo, en el Congreso de esa pregunta? sí, lo que dijo el doctor es que, como lo mencionó Clever, igualmente puedes utilizar esa perforación, ¿verdad? Y dejar el catéter. Lo único que tienes que levantar alertas de triples de alertas de que el catéter no está peridural, sino está en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Entonces, pero lo puedes utilizar tranquilamente con la única condición de las alarmas o de las alertas de la posición en donde está ubicado. Lo otro, como dijo Christopher, es retirarse y hacer la peri en otro nivel, ¿ok? Pero eso es también dependiendo del lugar o de las personas con las que nosotros contamos, el apoyo, porque eso es súper importante, de tener el apoyo tanto, por lo menos en el caso de las peri, de las matronas, que sean de estas matronas que estén pilas pendientes del análisis y darle las alertas a uno al momento de que uno haya dejado ese catéter en el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Me pareció que la exposición de Exacto. Clever está bastante completa, ¿verdad? Y como tú dijiste, esto es un tema que es para muchísimas revisiones, muchísimas clases. Con respecto a lo del protocolo, con el favor de Dios lo espero llevar el jueves para la reunión y poder analizarlos entre todos para unificar los criterios y tener eso, pues tener un protocolo de analgesia de parto. Ya en varias ocasiones que he estado de turno con los muchachos, sobre todo con Christopher y con Jorge, tuvimos la posibilidad de hacer el manejo de analgesia de parto desde primigesta con las PCA, ¿verdad? Y entonces es una herramienta que tenemos que exprimir y tratar de conseguir la mayor cantidad posible para así disminuir las idas a las UPI para dar otras dosis de refuerzo, porque es un material que podemos súper explotar.
¿ok? Entonces, por mi parte, eso, ya me comprometí con la doctora Garrido, que me tiene desde hace bastante pidiéndome la ayuda para el apoyo para eso. Entonces ya para esta semana, con el favor de Dios, primero lo reviso con la doctora Garrido y eso, y después lo revisamos entre varios ahí para finiquitar esos detalles del protocolo de la analgesia de parto. Porque en los últimos días hemos tenido unos incidentes de bradicardia sostenida que han tenido que llevar rápido de urgencia a hacer cesárea. Entonces vamos a unificar criterios, dosis y medicamentos bien puntuales. Eso. Me parece buenísimo, Juanita. Por otro lado, bueno, sí, evidentemente, Christopher, claro, cuando tú perforas, ¿cierto? Claro, tú podrías pinchar en otro nivel, eso conlleva también precisamente eso, la ruptura de nuevo de la piel, el dolor, todo el malestar. Y la otra opción, y lo que dijeron, digamos, en el Congreso es pega un durazo, deja el catéter ahí. Ya, evidentemente tienes que saber dónde estás, ¿cierto? En qué centro estás para poder tener y dejar la alerta clara. Oiga, el catéter que quedó instalado está intratecal, ¿ya? Para que administren la masa de droga y el volumen de droga que corresponde, ¿ya? Eso por un lado. Por el otro lado, digamos que dentro de las ventajas que existen de la técnica peridural, yo creo que lo más importante es que el catéter ya queda aprobado, ¿cierto? Sabemos si va a funcionar o no, porque clínicamente pues el dolor baja, ¿no? La desventaja de la combinada es que aunque la analgesia es mucho mejor, más genia, y hay más satisfacción materna, no sabemos dónde está ese catéter. Ya el catéter no queda aprobado, ¿ya? Así que eso. Y claro, ya después, digamos, podemos entrar en el debate de si nos sale, de cuáles esquemas de analgesia son mejor y una tasa de infusión bolos o solo los bolos o bolos y PCA, y a qué concentraciones, ya que digamos, eso lo podemos hablar más adelante, podemos hablar del EMLAC, no sé si Clever, ¿encontraste algo sobre el concepto del EMLAC? Clever, En LAC del... sí, que es el EMLAC, la concentración mínima de Christopher. No, Doc, no me suena. Ya, bueno, ya recuerden que la semana entrante tenemos seminario de anestésico local, así que hablar sobre cuál es la concentración mínima de anestésico local que justamente salió por parte de los irlandeses con este tema de la analgesia del trabajo de parto. ¿Listo? Les voy a contar cuál es la experiencia que tienen con el doctor Lagacy en analgesia de Creo que se cortó. Roxana, ¿estás por No se ahí? oye. Ahorita no se oye. Doc, no entendí hasta la casi y no escuché más. No sé qué me... Ah, de pronto estoy con mala señal. No, que si nos puedes contar cuál es la experiencia que ustedes tienen, qué prefieren en analgesia de trabajo de parto, cómo perfilan al paciente cómo lo individualizan para instaurar la analgesia del trabajo de parto. Bueno, el doctor Lacasí tiene un protocolo que seguimos todos. Se prefiere, obviamente, el gol estándar, que es la analgesia peridural, y la combinada es el gol estándar también para nosotros. Apenas la paciente solicite, da lo mismo la etapa del trabajo de parto, se le instala su peridural y se manejan todas con PCA. PCA con PIEF.
con bolos intermitentes más los bolos solicitados, o sea, bolos programados intermitentes más los bolos solicitados por la paciente. Y en cuanto a las dosis, en la Cato hay como unas bolsas magistrales de concentración que están a Bupi al 00625 y se le adhiere fentanilo y eso se instala en la PCA que les conté, de la forma que les conté. Ese es como el protocolo estándar. También tenemos protocolizado estándar la solución a administrar en caso de que yo me quiera subir por mi peridural en caso de cesárea en paciente que ya tiene la peri puesta y tengo comprado mi catéter, por supuesto. Y también está protocolizado el tema de cuánta dosis poner en la combinada. Así que cuando conversemos el protocolo les puedo contar un poco más, pero la casilla es muy ordenadito, así que sí, tiene todo Eh, bien, eh, bien, bien protocolizado. eso fue el material que yo les compartí, que el doctor Lacasí dio y yo se los compartí a todos. Sí, yo creo que las dos grandes escuelas tienen muy protocolizado cada one shot que van a dar, ¿cierto? Bueno, yo digamos que me formé con alguna gente de la Chile y ellos también tienen su formulita mágica para las cesáreas, para la analgesia de trabajo de parto, y eran como muy cuadrados con eso también, de los múltiples trabajos del doctor Yankelevich. Buenísimo, sí, si se puede estandarizar, pues claro, buenísimo, buenísimo también que lo podamos traer y más que tenemos el recurso, ¿no? Tenemos las bombas, así que se puede hacer. Eh, Mi doctor Zambrano, algún protocolo que ocupen en la Santa? No sé si está por ahí el doctor Zambrano. Diego, quería decir algo. No hace materia en la Santa el doctor Zambrano. Ya, dime, Edmundo. Una de las complicaciones que pasa con dejar el catéter cuando haces una punción peridural, que rompes la dura madre y dejas el catéter, es que te haga el paciente un síndrome de cola de caballo. Eso está registrado y hay trabajos de eso, ¿ok? Y lo otro es que a veces pueden hacer un bloqueo en silla de montar, ¿ok? Esas son las dos cosas que se toman ahí. El bloqueo eh, raquidio continuo, ¿ok? No es nuevo. Eso es la primera vez se hizo en 1940 por allí y después tomó moda cuando los equipos de Periraki y en los 80 empezó a tomar moda de nuevo, pero se dieron cuenta de eso y hay esos dos trabajos allí. Se hacía sobre todo con Bupi, era la más utilizada. No se utilizaba Ropi ni se utilizaba Levo Bupi. Y lo otro que quería preguntarle a Clever, dos cosas. La primera, en el hospital se usan bolos, entonces cada uno tiene una mezcla, generalmente porque no tenemos un protocolo, no es culpable de la persona. Entonces usan Fenta, usan Bupi, pero no se tiene un registro exacto de qué tantas dosis requiere el paciente o qué dosis máxima se puede poner el paciente. Entonces, ¿cuáles son vamos a decir, No, pero Edmundo, a qué te refieres de que no hay un registro? O sea, claro, cuando nosotros instauramos la peridural, hay una hoja en la que tú anotas cuántas dosis le has administrado a la paciente, cuántas y qué dosis, qué masa de droga le administraste a la paciente. Exacto. Mi pregunta es con respecto a la intoxicación de anestésicos locales para él. ¿Entiende? Que de acuerdo a las dosis y a las concentraciones que le están poniendo a las pacientes por bolos, ¿ok?
¿Cuáles son los parámetros fisiológicos de las madres embarazadas para tener mayor riesgo de intoxicación en anestésicos locales? Si él la sabe. Lo que pasa, Doc, es que en general las pacientes embarazadas van a tener ciertos cambios, digamos, fisiológicos. A veces, o sea, presentan ocasiones disminución de los niveles de proteínas, y esto podría hacer que el fármaco también pueda ser más tóxico en esos casos. Y en cuanto al volumen que se administra, digamos así, en general en el embarazo hay aumento de volumen y de líquido corporal, digamos así, y por eso también pueden administrarse una dosis por encima de lo habitual. Además de que cuando los pacientes están embarazadas, por compresión de la vena cava, esto puede reducir el retorno venoso y también puede haber una mayor absorción de anestésico en general. No sé si con eso respondí su pregunta, Doc. O sea, tienes la idea clara de que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de tener intoxicación por anestésicos locales. Por lo tanto, una de las cosas que, gracias a la iniciativa de la doctora Garrido, la doctora Padrón, el doctor García, de todos los que están acá ahorita, de querer usar las PCA, es lo que se debe usar en el hospital y no bolo, ¿entiendes? O sea, tenemos que también estar a la vanguardia de lo que se está usando, ¿entiendes? Debemos quitarnos ya eso de que sí, te estén llamando. Yo he llegado a guardias donde llego temprano y lo están llamando a las 6 de la mañana para un refuerzo. Eso no debe ser. O sea, eso tiene que cambiar. Tiene que utilizarse PSA. Y es el mayor, ahí tú puedes controlar y disminuir la intoxicación por anestésicos locales. Esa es una de las primeras reglas. Con bolos, independientemente de que tú tengas la concentración, nunca se controla eso. Y hay algo que estuve hablando contigo. Acuérdate que cuando te llaman para reforzar el bolo, ¿cuándo te llaman? Cuando el paciente le duele. Claro, cuando hay Por lo más... tanto, también tienes que esperar el periodo de latencia de ese medicamento que le estás poniendo tú. ¿Entiendes? Le tienes que pasar el bolo y tienes que esperar el periodo de latencia para que vuelva a hacer efecto. Y ese es el problema que pasa allí. Sí, sí, efectivamente, Doc. Como ya hablaron acá de que ojalá que el protocolo esté pronto y se pueda aplicar, y sí, efectivamente, por lo que investigué, actualmente se recomienda el uso de PCA en el trabajo de parto. Bueno, yo, no sé, Edmundo, ¿estás ahí? Sí, Eh, o sea, pero no entendí un poco la pregunta de los parámetros fisiológicos de la materna. No, eso no lo entendí muy bien. O sea, la pregunta iba enfocada a que las maternas de por sí tienen un riesgo ya aumentado de LAST, ¿sí? Pero no entendí cuáles son los parámetros fisiológicos, no lo entendí. lo que quise decir, o sea, si él conocía por qué las embarazadas tenían mayor riesgo de tener intoxicación por anestésicos locales. Esa era la pregunta, ¿me entiendes? O sea, Ah, y ya. relacionándola con el uso de bolos intermitentes, ¿entiendes? Y la PCA. Eso era prácticamente lo que quería que se tomara
como, como pregunta, pues, ¿me entiendes? Lo otro es Pero, que yo, pero, pero lo que tú dices es que los bolos aumentan o disminuyen el riesgo de las... ok, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú pones un bolo, ¿de qué volumen estamos hablando? ¿Qué volumen estamos hablando? Una vez que tú colocaste el anestésico al paciente, ¿qué cantidad le colocaste y qué concentración? Es que eso depende. Pues, lo que decía la doctora Roxana, puede ir desde 0,0625 hasta 0,125. Ya, pero a lo que te trato de decir, Diego, depende, pero se tiene, una vez que tú empiezas con una concentración, ¿la mantienes con la paciente en el hospital? ¿La mantienes? ¿O tienes que preparar nuevamente el medicamento? Acuérdate que Roxana también habló de que todo se preparaba, ya venía preparado, ¿me entiendes? Y No, así tú evitas cambiar las no te entiendo. concentraciones. ¿Cómo así que si toca volver a preparar? O sea, digamos, pues nosotros que vamos a administrar los bolos, evidentemente nos toca volver a cargar el medicamento cada vez que vamos. Yo creo que el doc se refiere, Es que no te entiendo bien la pregunta y creo que el doc se no te refiere entiendo. donde, yo creo que el doc se refiere porque en ocasiones la persona que pone el refuerzo no siempre fue el mismo, o sea, no es siempre la misma persona. A veces pueden alternarse, entonces pueden haber diferentes, Exactamente. como no hay nada protocolizado, no hay nada, como decía la doctora Alcaíno, que ya hay algo que ya está formado y va y se lo instalan y es la misma dosis siempre. Puede ser que el doctor Figuera vaya y le coloque tal vez 0,125 y viene otra persona y diga, no, yo le voy a colocar menos o le voy a colocar más porque queda como a criterio de cada persona que va a administrar el refuerzo, que no siempre es la misma. Creo que por ahí va la, la cosa. Exactamente, eso es lo que estoy tratando de decir. Aparte, lo que dice el doc es que si uno llega ya cuando la paciente tiene el dolor, tiende a aumentar la dosis o intentar disminuir la latencia, por lo tanto, aumentamos otro o combinamos uso de anestésico, lidocaína con bupivacaína podría ser, y eso también aumenta un poco el riesgo, así que tiene sentido. Y por eso se prefiere también el uso de las PCA, para evitar tanto bolo y evitar tantas combinaciones eh, y en vez de tener una meseta con la PCA, que es lo que se logra, versus evitar los pics y alzas de dolor. Mm, ya, Esa ya, es ya. la idea, esa es la idea. Sí, bueno, no entendía bien la formulación de la pregunta, pero bueno, digamos que más o menos entendiendo el metabolismo y la farmacocinética y la farmacodinámica de los anestésicos local, claro, evidentemente, en la medida en la que se va metabolizando, por más bolos que se dan, a veces llegar incluso a la dosis tóxica de la bupivacaína es bien complicado, pero claro, sí, evidentemente. Cuando uno llega, bueno, nosotros teníamos casi que estandarizado también eso y casi siempre nosotros íbamos por lo menos más acercándonos al 0,1 o al 0,125 de volumen de masa de droga y la verdad nunca se alcanzaba las, pero sí hay que tener en cuenta que está dentro de la población de riesgo para las. Eso está claro. Y bueno, en todo caso, yo creo que eso hace parte también de otra clase de urgencias anestésicas que está en la que está, que ya habíamos hecho la hipertermia maligna y que más adelante toca hacer la de la intoxicación por anestésico local. Pero bien. Y bueno, sí, ojalá se pueda instaurar en alguna oportunidad la PCA, digamos, que nos ofrece muchas ventajas. Listo. Bueno, no sé, ¿alguien que quiera comentar algo más? Yo quería felicitar a ambos chicos que presentaron, creo que ambas presentaciones fueron muy buenas y explicativas, así que felicidades. Sí, bastante bien. La de la doctora Castillo y la de la doctora, El doctor. eh, el doctor Clever. Sí, Muchas gracias. vale, perfecto.
Bueno, eso fue todo por hoy. Este sábado no va a haber presentación porque no hay internos. Ah, bueno, te comento un poco, Roxana. Estas son las presentaciones que hacemos los jueves. Hacemos un calendario, ¿cierto? Ponemos temas dependiendo de los becados que tenemos, como y a los chicos, digamos, les vamos cambiando el tema constantemente, ¿ya? Para el mes entrante tenemos becada de anestesia en pediatría, en su rotación de pediatría, y becado justamente de la mater, ¿ya? Más los becados nuestros que son Clever y Christopher, así que va a haber bastante más. Y los fines de semana, cuando tengo también a los internos de la UOH, lo que hacemos son presentaciones de paper. Entonces, por el OBIT descargo algunos papers de interés o si alguien tiene algún paper también se presenta y los sábados en la mañana se hacen las presentaciones de los papers y si tema o si tenemos algún invitado. ¿Ya? El último invitado fue el doctor Sebastián Monsalve de la Clínica Alemana que nos dio el tema de vía aérea difícil, reconstrucción tridimensional, intubación vigil y fue una charla bastante nutritiva. Así que eso, eso por el día de hoy. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos los que asistieron a las charlas y que tengan una muy buena noche. Chao, chao. Chao, Hasta luego. chao. 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 Gracias. Chao, chao.